soy Ana Brenda Contreras y les doy la bienvenida a mi baño. Bienvenidos a un episodio más de Vogue Sin Filtro. Yo la realidad de las cosas es que soy muy práctica y soy muy básica. Creo que lo más importante en la vida es la limpieza, la hidratación y nada más resaltar lo que la naturaleza te dio, porque creo que todos somos bonitas y bonitos. Yo tengo unos básicos, soy fan de belleza coreana, los productos de belleza coreanos. Tengo este bálsamo que se llama Clean It Zero, que es como una crema que se vuelve aceite cuando lo frotas. Y entonces te limpia la cara, te quita las impurezas y además, al menos en mi caso que yo tengo que usar rímel a prueba de agua, te lo quita todo. Y luego les voy a enseñar ahorita mi refri de beauty que tengo aquí, donde tengo todos mis productos. Y bueno, tengo mi hidratación, que para mí es súper importante, el suero. Para mí el suero es como tomarte un vaso de agua para la piel, es lo primero que hago, a veces lo hago varias veces al día. Tengo estos sueros de Carson Life que son a base como de aceitito, que la piel lo absorbe súper bien y te ayuda también para la aparición de las arrugas, que nadie lo puede evitar. Y tengo este suero mágico de La Mer. Yo soy fan de La Mer. Para mí es una marca que además me ha acompañado toda mi vida desde que era joven y creo que me ha ayudado mucho a que mi piel se conserve. Y para mí este suero es básico. Entonces, me pongo primero este suero. Depende si el día o donde yo viaje esté seco, húmedo, pues voy cambiando un poquito las cosas. Me aplico la hidratación y saco de mi el refri mis maraquitas, que pues son unas bolitas de cristal que las enfrío para que tenga más efecto la crema que me pongo en la cara. Y la hidratación que uso durante el día, además del bloqueador, uso la crema de La Mer y voy cambiando según donde esté. Esta es la Cool Gel Cream porque es como gelecito, es muy ligerito. Entonces yo ahorita estoy aquí en un clima que es húmedo, que hace calor. Estoy en el sur de Texas, entonces ocupo esta. Pero si de repente me voy para la Ciudad de México, donde siento la piel súper seca, pues entonces me compro la que es más pesada. A mí lo que más me gusta de esta es que es una crema muy ligerita. Yo tengo el cutis mixto, entonces sí es un poco difícil cuando elijo porque sí se me engrasa como un poquito esta zona y todo lo demás está seco. Entonces no me gusta sentirla grasosa, pero tampoco me gusta sentirla seca. Quiero todo en la vida. Entonces, para mí esta crema, que es como muy ligerita, me hace sentir hidratada, pero además no siento como que está grasosa mi cara. Y entonces me la pongo por toda la cara. Intento, además, que sea como en movimientos hacia arriba. Sobre todo, además, últimamente he estado metiéndome mucho a internet a ver lo de la reflexología en la cara y cómo te ayuda también para el drenaje linfático, para la migraña y para mil cosas. Entonces yo tengo aquí todos mis utensilios y mis cosas para activar, para que la piel además pues como que diga, ok, me estás poniendo nutrientes, entonces pues bueno, los voy a absorber lo máximo posible. Y bueno, con cositas como esta que las encuentras muchísimo en internet, en Amazon, en Sephora, en muchísimos sites, encuentras este tipo de cosas, los de cuarzo. Tengo miles que con estas bolitas, bueno, te ayuda a activar las células y entonces absorbe muchísimo más todas las cosas que le pones. Y bueno, yo las meto al refri y están heladas y están delis. Una cosa súper importante. Mucha gente cree que está bien ponerse la crema que te pones en la cara también en los ojos. La piel de los ojos, alrededor de los ojos, es muy diferente. Tengo aquí The Eye Concentrate, que es también una crema de La Mer. Yo soy fan de La Mer. Y bueno, esta es la crema que yo uso en los ojos. Es una crema que tiene una textura un poquito más pesada que la del gel, que era de la cara. Porque pues sí, la verdad es que en los ojos es donde empiezan a aparecer las arrugas y yo en lo personal es donde se me deshidrata más que el resto de la cara. Y también uso mi roller de jade para que, además de que está helado, ayuda a desinflamar si es que uno amanece con bolsitas o ojeras, te desvelaste, y ayuda también a absorber la crema. Para mí, en lo personal, un secretito que tengo
es que yo amo este setting spray de Morphe. Este es by Jeffree Star. O la gente generalmente pone el setting spray después de ponerte todo el make-up. Yo me lo pongo antes porque siento que, sobre todo en un clima como el que yo estoy ahorita, que es muy húmedo, lo que hace es que me sella como la humedad de la piel y entonces el maquillaje no se me corre. Además huele del este. No puede faltar mi Beauty Blender, que la verdad es lo que más amo en la vida. Y hace mucho tiempo yo descubrí, trabajando, esta base de Dior Air Flash, que para mi gusto es lo más práctico del mundo porque es una base que no brilla, se te queda como mate y no necesitas estar poniendo polvo encima para sellar la base, y además pues entre menos es más. Entonces ocupas en realidad como muy poquito para verte realmente como que te maquillaste. Se ve que te pusiste make-up, pero tampoco es como que está tan fuerte, ¿no? Es demasiado maquillaje, ¿no? Me parece que traes así los kilos de maquillaje. Y muy importante bajarse al cuello el make-up para no salir en las fotos como que tiene esos colores. Mi pelo es lacio, tengo mucho pelo grueso y mis pestañas son súper lacias. Entonces yo cuando era niña me traumaba muchísimo porque las tenía así, casi me tapaban los ojos. Llegué tempranísimo a grabar y iba con mis pestañas así para abajo, naturales. Y una actriz que quiero y admiro mucho me dijo, wow, qué hermosas pestañas. Me dijo, ¿te pareces a Sofía Loren en las películas de antes, cuando estaba bien chavita? Y para mí fue como, o sea, yo siempre he admirado a Sofía Loren. Y para mí fue un cumplido. O sea, fue un cumplidazo de la vida. Entonces decidí no juzgar más las cosas que a mí me pueden traumar, hacerlas para un lado y disfrutarlas y mejor llevarlas con orgullo. Y hoy por hoy la realidad es que a veces las uso lacias, ando por la vida feliz y no me importa. Me enchino las pestañas con mi súper enchinador Shamura. Las mujeres siempre hacemos esto cuando nos estamos arreglando. Bueno, una vez que ya me quedaron enchinadas, pero naturales, tampoco así como tanto, estoy lista para una selfie. Uso un poco de este concealer que es de Tarte, que se llama Shape Tape, que es lo máximo del mundo, porque yo amo las ojeras, pero a veces sí está padre tapárselas también. Entonces uso muy poquito y lo voy poniendo también con el Beauty Blender. Es una mujer auténtica. Es una mujer que realmente le super vale lo que la gente piense, diga de ella. Creo que eso se puede lograr sin tampoco hacerle daño a nadie y sin tampoco herir susceptibilidades, pero sí llegar en ese punto donde dices, me vale lo que la gente piense de mí. Creo que eso es una mujer científica. Utilizo cualquier bronzer. Para mi día a día no hago tanto contour. Ese lo dejo más para cuando estoy trabajando. Y me hago como un mini contour, pero con algún bronzer. Igual así, típico de las mamás que se hacen así como con la del rubor, se hacen todo en la cara. Pero como algo muy, muy leve. En realidad no hago tanto. Y termino con uno de mis productos favoritos, también de la Mer, que es este lip gloss, que además te hace pump hacia los labios y te los hincha un poquito. No arde, pero sí te da como un brillito, te hidrata y además te los hace así como más para que no te tengas que andar haciendo cosas. Lo amo. Además huele deli. Realmente es todo lo que me hago para mi día a día. A lo mejor durante el día me pongo un aceitito como este de Eva y Avo, que es de mi marca de productos para el pelo, que está hecho a base de aguacate, y me lo estoy poniendo durante el día para que se vea fresco siempre el peinado. Aunque no te hayas peinado, pues también te hace ver el pelo así como medio beach waves.
para ser mujeres sin filtro es que se quieran mucho, mucho, mucho. Creo que te tienes que querer bien, quererte mucho y tratarte como te gustaría que otros te trataran para que tengas como esa seguridad y esa plenitud en la vida para andar por ahí sin filtro. Mil gracias por ver este episodio de Vogue con una mujer sin filtro. Y bueno, les recomiendo que vean todo el contenido de Vogue porque está padrísimo. Y ahorita me voy a echar más videos a ver qué hay por ahí. Les mando un beso. Gracias.